Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos un resumen de noticias de las actividades más destacadas en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Comisión Permanente, donde se recibieron informes financieros del ISSSTE y el IMSS, así como un informe respecto a los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y de la inversión directa de la industria de hidrocarburos. Quédese con nosotros, comenzamos. Esta semana la Comisión Permanente recibió de la Secretaría de Gobernación el informe sobre los avances en la implementación de las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa de la industria de hidrocarburos. El informe señala que siendo la Secretaría de Economía la encargada, con opinión de la CENER, de definir las estrategias para impulsar la industria de los hidrocarburos, ha desarrollado planes de trabajo en 4 áreas que son las siguientes: planes individuales de cumplimiento de contenido nacional para asignatarios y contratistas, de desarrollo de proveedores nacionales, de desarrollo de proveedores nacionales en estados y municipios y de desarrollo tecnológico de proveedores nacionales. En el informe se señala que hasta la fecha, la Secretaría de Economía ha emitido opinión a la CENER en las 3 convocatorias de licitación de la Ronda 1. En cumplimiento con lo que establece el marco jurídico, el ISSSTE envió a la Comisión Permanente el informe sobre la situación financiera y actuarial de sus servicios, prestaciones y seguros. El documento enviado contiene la evolución de la situación financiera que enfrenta el ISSSTE. Fue turnado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores y de Diputados. También el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a la Comisión Permanente que su situación financiera sigue teniendo presiones debido a la demanda creciente de servicios de salud y a las transiciones demográficas y epidemiológicas, además de los retos que implica tener una sociedad más envejecida. Un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones discriminatorias, denigrantes y xenofóbicas del empresario y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia nuestro país y con nacionales que radican en Estados Unidos, fue discutido por legisladores de diferentes bancadas, quienes se pronunciaron a favor del establecimiento de una relación bilateral basada en el mutuo respeto que permita continuar con el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones. Me parece que la aprobación de este punto de acuerdo es una expresión pública, manifiesta y contundente de uno de los componentes fundamentales del Estado mexicano. Esta soberanía no podía permanecer omisa ante semejantes y reiterados agravios. Es deleznable que en el marco de una competición política se utilicen términos denostativos para humillar a la población de origen latino que tanto aporta a la economía estadounidense y que constituye gran parte del electorado de aquel país. En tanto, el diputado del PRI, Javier Filiberto Guevara González, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social, que tiene como propósito determinar que la política de desarrollo social deberá estar sujeta al principio de subsidiariedad, siempre que se garantice que la intervención no representa un riesgo para las competencias de los demás niveles de gobierno. Garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad que aún nos dividen debe ser una labor incansable. Es nuestra responsabilidad lograr que el país se integre por una sociedad con una equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. La propuesta se envió a comisiones en la Cámara de Diputados. Por otra parte, la diputada del PAN, Esther Quintana, presentó una reforma a la Constitución Política y a la Ley de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La iniciativa tiene por objeto proteger a este sector y para ello propone obligar a los 3 órdenes de gobierno a consultar a dichos pueblos cada vez que se inicien leyes o decretos que impacten significativamente sus condiciones de vida y entorno. Es fundamental que la igualdad se inicie con la construcción de oportunidades. Es por ello que a través de un marco legislativo adecuado puede existir una mayor coordinación entre los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia y así garantizar que los espacios de consulta y opinión por parte de los pueblos indígenas estén considerados en toda instancia de gobierno. La iniciativa de reforma se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja para su análisis. El diputado del PRD, Fernando Belanzarán, propuso establecer en la ley el procedimiento de eutanasia desde su definición hasta los lineamientos para solicitar dicha práctica.
Por ello propone que los pacientes en situación terminal, mayores de edad o en etapa adolescente que cuenten con pleno uso de sus facultades, tendrán el derecho de solicitar por escrito que les sea practicado dicho procedimiento, así como de revocar la solicitud de la misma en el momento que lo deseen. Nuestros pacientes en México, gran cantidad de ellos tienen agonías con dolores tremendas, terribles agonías, y sus familiares ven cómo están. La Comisión de Salud de la Cámara Baja analizará la propuesta. La diputada María San Juana Cerda Franco del partido Nueva Alianza presentó una propuesta que tiene por objeto fortalecer la formación de maestros en escuelas normales y de tipo superior, además de que prevé la inclusión del sistema de normales al sistema educativo nacional. Esta propuesta será analizada por la Comisión de Educación. Es necesaria, indispensable, la creación de un sistema de normales que garantice que la educación normal para la formación de maestros cuente con el reconocimiento jurídico, la organización administrativa y el soporte académico que se merecen como instituciones de educación superior. Otro punto de acuerdo que se puso a discusión en el Pleno de la Comisión Permanente fue el que hace un llamado al gobierno del Distrito Federal para que se abstenga de autorizar el cobro de los transbordos en el servicio de transporte público denominado Metrobús. El Partido Revolucionario Institucional señaló la necesidad de transportes eficientes en la capital, por lo que cuestionó estos cobros. Estaría generando una grave afectación a miles de personas que diariamente hacen uso de este medio y que aportan entre el 20 y el 50% de sus ingresos tan solo en el uso de transporte público. Lo anterior resulta aún más grave si consideramos que la mayoría de la población hace uso del transporte público combinado. La senadora del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, dijo estar de acuerdo con el dictamen debido a la importancia del transporte y la movilidad en el Distrito Federal. También desde tribuna el diputado del PRD, Fernando Belanzarán, cuestionó que se ponga en entredicho el costo del transporte público en la Ciudad de México. Parece muy atinado este dictamen, me parece muy correcto que no se cobren los transbordos en el Metrobús. Incluso me parece increíble que estemos discutiendo en esta comisión permanente el tema de movilidad en la Ciudad de México. Entonces yo espero que este interés que están mostrando todos los grupos parlamentarios por mejorar el transporte público y abaratarlo en la Ciudad de México, donde, insisto, es la entidad con el transporte público más barato del país, nada más vean las cifras, lo usemos también en todas las entidades y vayamos y estudiemos el transporte público en el Estado de México. Mientras que en la Cámara de Diputados esta semana se analizaron las características de la megalópolis con miras a generar políticas públicas para su desarrollo. Estas características se analizaron durante el primer coloquio internacional Las paradojas de la megalópolis, cómo analizar su futuro, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública, donde especialistas y funcionarios públicos analizaron los impactos y retos que enfrentan las grandes ciudades. Durante la inauguración, el director general del CESOP explicó que la idea del evento es confrontar los avances que se tienen en torno al desarrollo de las grandes urbes. Y significa un proceso en el cual, con el crecimiento de las ciudades, estas se van acercando, se van imbricando, pero al hacerlo prácticamente se van generando problemas que una ciudad en concreto no los tiene, pero el conjunto de las ciudades lo tienen, como son la movilidad, como son la seguridad, el tema del agua, el tema de la planeación. El director del CESOP refirió que los estados del Valle de México que conforman la denominada megalópolis dar servicio a esos 38 millones de habitantes en materia de movilidad, de educación, de salud, de servicios de agua, evidentemente, es el gran reto que va a tener la sociedad mexicana, o que ya lo tiene. En su participación, el director general de la Coordinación Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano externó que para mejorar la integración megalopolitana se requiere encontrar un equilibrio entre el conjunto de entidades que la conforman, a fin de implementar una eficiente planeación que contribuya a su desarrollo y productividad, a reducir los índices de desigualdad social. La necesidad de un ordenamiento territorial y de la atención integral a los soportes del crecimiento, el suelo, el agua, los bosques y el territorio en su conjunto, a los graves problemas de la movilidad y del medio ambiente que frente al cambio climático requiere de conciencia y aportaciones para enfrentar su problemática, apoyado en una adecuada gestión pública. Al dictar la primera conferencia magistral de este coloquio, Adrián Aguilar, especialista en geografía urbana,
señaló una serie de recomendaciones para crear políticas públicas que podrían resolver los desafíos regionales de las megalópolis, entre ellas la creación de instituciones que ofrezcan respuestas rápidas a las múltiples problemáticas que se viven en estas zonas del país. O sea, la capacidad de gobernar no tiene sentido si no se resuelven los problemas esenciales, obviamente, ¿no? O sea, beneficio económico, desde el punto de, beneficio económico, perdón, la reducción de pobreza, que ya vimos que existe, o la protección del medio ambiente, ¿no? O sea, contar con instituciones que verdaderamente puedan establecer reglas del juego muy, muy claras en todos los aspectos, ¿no? Al pronunciarse por la pertinencia de acercar los centros de trabajo a las distintas zonas regionales de las urbes, a fin de evitar que las personas tengan que realizar grandes desplazamientos, el especialista en geografía urbana subrayó la importancia de fortalecer la equidad regional, el bienestar social de los habitantes de la megalópolis. El desarrollo económico que mejore condiciones sociales y ecológicas, que incentive pequeña empresa, eso es muy importante, o sea, todas las pymes, hay que incentivar a la pequeña empresa, no nada más pensar en la gran empresa y en las multinacionales, etcétera, y que redistribuya oportunidades. Estas oportunidades económicas hay que redistribuirlas a todo el territorio regional, ¿no? Porque hay que integrar las realidades urbanas y las rurales. Para Ramón Gómez de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la dimensión tanto de las oportunidades de desarrollo como de las problemáticas que se presentan en las grandes urbes las hacen ser más vulnerables en varios aspectos. Y podemos ver, por ejemplo, algunas ciudades como Sao Paulo, por ejemplo, que recientemente ha sufrido un tema muy importante de sequía, ¿no? Realmente pusieron en jaque a las instituciones y a la sociedad, ¿no? ¿Qué pasaría en un escenario, por ejemplo, epidemiológico, ¿no? en la región de la megalópolis? ¿Existe la resiliencia necesaria de los sistemas de salud y de otro tipo de sistemas para enfrentar una crisis de esta naturaleza? El secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados centró su plática en la importancia de eficientar los recursos derivados del Fondo Metropolitano, al cual en 2006 se le asignaron 1,000 millones de pesos y para 2015 cuenta con más de 10,000 millones de pesos. Los mecanismos de aprobación de los proyectos para ser beneficiados por parte del Fondo Metropolitano deben de tener una visión estratégica, asimismo tener indicadores precisos que permitan evaluar el impacto social de los recursos destinados a ciertas obras. Por su parte, el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, mencionó datos del Consejo Nacional de Población, mismos que dan cuenta de que en 2010 las 11 zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes sumaban 42 millones de personas, estimando que para el año 2025 estas mismas 11 zonas sean el hogar de 57 millones de habitantes. Sin embargo, dicho cálculo omite que si las zonas metropolitanas mantuvieran las tasas de crecimiento que presentaron entre 2005 y 2010, para 2025 no habrían 11, sino 24 zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. En otro panel de este coloquio se habló de las perspectivas de las políticas públicas megalopolitanas. Roberto Ivenschutz de la UAM Xochimilco dijo que ha sido un error la construcción de vivienda en carreteras cercanas a las grandes ciudades. Asimismo, cuestionó si a los municipios deben dársele el mismo trato que a las ciudades. ¿Vamos a mantener la inercia de la expansión periférica o vamos a optar por un crecimiento estructurado? Es decir, ya dejamos lamentablemente y vergonzosamente para el país que estos conjuntos habitacionales de miles de viviendas se ubicaran a 20, 30, 40 kilómetros de las ciudades, sin ciudad, sin equipamiento, sin vínculo. El académico expresó que no basta recurrir al Fondo Metropolitano, sino que se deben acordar acciones para que las inversiones correspondan a una estrategia. Vamos a un corte y al regresar le tenemos la información más destacada sobre los trabajos de la semana en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Quédese con nosotros, regresamos.